Vale, pues si os parece iremos empezando. Buenas tardes. Mi nombre es Isaac Moll, soy el actual presidente de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Soy enfermero, trabajo en hemodinámica y electrofisio pediátrica en Sant Joan de Déu, en Barcelona, y tengo el placer de comoderar esta sesión junto con Amada Recio, que es enfermera experta en insuficiencia cardíaca y es la vocal del grupo de trabajo de insuficiencia cardíaca de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Claro, yo os quiero dar a todos la bienvenida a este webinar, una sesión más, un mes más que celebramos estas sesiones. Agradecer a Lidia, a Ainhoa y a José Manuel que hayan querido participar en este webinar. Seguro que será de gran agrado para toda la audiencia. Os recuerdo que la sesión va a ser grabada y se podrá visualizar a través de nuestra web y de nuestro canal de YouTube, que además podéis ir haciendo comentarios y sugerencias y preguntas a través del chat, e intentaremos al final de la sesión dar 10 minutos de margen para que podamos compartir conocimientos y responder a algunas cuestiones. Os recuerdo a todos, a la audiencia, que por favor es importante mantener los micrófonos apagados para evitar interferencias, y nada más, que deseo que sea de vuestro agrado y que muchas gracias otra vez más a todos los participantes, y cedo la palabra a Amada para que dé la bienvenida y los presente. Muchas gracias, Isaac, y gracias por crear este entorno para que podamos también compartir muchas veces con las facilidades de casa, de no tener que acudir, ¿no?, a un congreso, para poder ir actualizándonos. Muchas gracias a toda la audiencia, a todos los que se estáis conectando para asistir. Gracias también que vemos que sí que hay, además, oyentes desde el otro lado del Atlántico, así que con el cambio horario pues también es de agradecer que hagáis el esfuerzo por adaptaros a este horario, y bueno, pues eso denota al final el interés que tienen, ¿no? Yo creo que tenemos unos ponentes estupendos que además nos van a hablar de la insuficiencia cardíaca desde unos puntos y con unas actividades muy concretas que a lo mejor no en todas las unidades llevamos a cabo, o bien por el tipo de pacientes que tenemos o bien por la actividad, ¿no? En el vendaje, la ecopulmonar, pues a lo mejor no son actividades que están todavía muy en la práctica diaria de todos, entonces yo creo que siempre está bien seguir aprendiendo. Así que vamos a empezar con la primera ponente. Ella es Lidia López García, es enfermera de la unidad de cardiología del Hospital Clínico San Carlos en Madrid, es además máster en investigación en cuidados, y es doctora en enfermería en insuficiencia cardíaca y fragilidad por la Universidad Complutense. Y precisamente este es el tema que ella va a desarrollar en su charla de hoy, ya que está haciendo un trabajo de investigación pues muy interesante y además con muchos pacientes y demás en torno a los pacientes de insuficiencia cardíaca y la fragilidad. Así que, sin más, os vamos a dejar con ella. Lidia, cuando quieras. Gracias, Amada. Bueno, yo creo que se ve bien, ¿no? La pantalla la vemos todos. Bueno, agradecer en primer lugar la invitación tanto a Amada como a Isaac, y bueno, para mí es un placer compartir esta charla con todos vosotros. Yo voy a hablaros del nuevo escenario que se nos plantea hoy en las unidades de cardiología, tanto en hospitalización como en consulta, ¿no? Que es la insuficiencia cardíaca avanzada. Si estamos ante un nuevo escenario. Estamos acostumbrados a escuchar algunos apellidos de la insuficiencia cardíaca, como es la insuficiencia cardíaca de novo, la insuficiencia cardíaca crónica, y dentro de esta, ¿no?, las reagudizaciones que sufre el paciente dentro del proceso crónico. Pero yo creo que es esencial que nos acostumbremos a incluir otro apellido más, que es el de la insuficiencia cardíaca avanzada. Si hacemos un poco revisión de la bibliografía, una de las definiciones que nos aporta la HFA y bueno, la Asociación de Insuficiencia Cardíaca y la Asociación Europea,
es que pues, debemos de reconocer la insuficiencia cardíaca avanzada en pacientes que tienen síntomas persistentes de insuficiencia cardíaca, que tienen una fiebre muy bajita o que pues requieren episodios, ¿no? Si requieren hospitalización por episodios de congestión o episodios de arritmias. En este sentido, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada suelen tener a menudo la fragilidad. La fragilidad es una entidad silente, no se ve, pero sí que actúa, ¿no? Y actúa cuando se une a la insuficiencia cardíaca, haciendo que el paciente pues tenga unas manifestaciones bastante atípicas, ¿no? No nos vamos a encontrar al típico paciente con disnea, con fatiga. Nos podemos encontrar pacientes con descompensaciones de la insuficiencia cardíaca que ingresan simplemente por una confusión o por alteraciones gastrointestinales. Y esos síntomas al final lo que hacen es que se retrase un poco el diagnóstico y por tanto no podamos iniciar un tratamiento precoz tan necesario, ¿no?, en estos pacientes, con lo que lleva, ¿no?, al empeoramiento del pronóstico clínico. Entonces, bueno, yo os cuento un poco mi experiencia. Yo hace 3 años, en el 2019, inicié un estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca y bueno, lo hicimos tanto en las unidades de cardiología como de medicina interna, y a todos estos pacientes les medimos la fragilidad. Utilizamos una herramienta que ha sido utilizada mucho por los geriatras a lo largo de los años, que es el SPPB. Y además pues les medimos las características clínicas y cuál fue la mortalidad y reingreso de estos pacientes. El SPPB, no sé si los aquí presentes lo conocéis, es una herramienta que a mí me gusta mucho porque valora por un lado el equilibrio, valora la lentitud y valora la debilidad. Se le hacen una serie de pruebas al paciente y al final se le da una puntuación, ¿no?, que va entre 0 y 12 puntos. Entonces, si clasificamos al paciente con una puntuación muy bajita, pues ese paciente pues probablemente tenga mayor mortalidad, mayor reingreso y mayor dependencia. Entonces, bueno, en este estudio la muestra, como os adelantaba antes Amada, es bastante amplia. Estamos hablando de una muestra de 449 pacientes y les hicimos el SPPB y vimos que el 77,7 eran frágiles. Y estos pacientes, pues, ¿no?, lo que decíamos, al tener unida la insuficiencia cardíaca a la fragilidad, pues tienen sintomatología diferente, frecuentes episodios de insuficiencia cardíaca, y el tratamiento pues va siendo, ¿no?, más difícil de aplicar. Por ello, creo que es importante que detectemos, ¿no?, la fragilidad en ellos. Si tuviéramos que hacer una foto y me decís, vale, muy bien, Lidia, ¿cómo es el paciente frágil y con insuficiencia cardíaca? Descríbemelo. Pues nosotros encontramos que era un paciente en el cual la mayoría de los pacientes, en un 61%, fueron mujeres. Esto no quiere decir que las mujeres sean más frágiles. De hecho, casi toda la bibliografía nos dice lo contrario, que el ser mujer es un factor cardiovascular protector. Pero tenemos que tener en cuenta que las mujeres por eso mismo viven más. Entonces, al vivir más y al tener mayor esperanza de vida, nos vamos a encontrar más mujeres, ¿no?, al final de la etapa final, ¿no? Es decir, vamos a encontrar pacientes más añosas y el sexo femenino es frecuente, ¿no?, y con una edad media, como vemos, bastante alta. Entre las comorbilidades que pudimos detectar, las más frecuentes, y aquí sí que vimos diferencias con respecto al paciente que también tenía insuficiencia cardíaca pero que no era frágil, y es que los pacientes frágiles pues tenían mayor riesgo, o sea, mayor déficit motor y cognitivo. Esto también se ha relacionado con la fragilidad. Muchas veces, tanto en el ámbito hospitalario como en el extrahospitalario, estas dos comorbilidades se manifiestan con las caídas, que son importantes por la alta prevalencia. Y vimos también que un porcentaje, casi de un 40%, pues tenía anemia.
La anemia al final es una comorbilidad que es fácilmente tratable y que la bibliografía la relaciona con la mortalidad de los pacientes, por lo que simplemente el detectarla pues puede ayudar, ¿no?, a reducir esa fragilidad y a reducir el pronóstico clínico. Estaban bastante con mayor limitación funcional para las actividades básicas de la vida diaria, casi un 40%, ¿no?, tenían IJ3, lo cual ya nos dice mucho, ¿no?, de la calidad de vida que tienen estos pacientes. Y luego el 70%, y esto es un dato, ¿no?, curioso, tenía fibrilación auricular. La fibrilación auricular, todos conocemos que al final es una entidad que es difícil de manejar, ¿no? Nos tenemos que equilibrar entre la balanza de la anticoagulación, del ritmo, y hace que muchas veces estos pacientes ingresen, y ese ingreso, ¿no?, produce a su vez mayor fragilidad. Luego, por otro lado, valoramos cómo era la congestión del paciente, ¿no?, frágil y no frágil con insuficiencia cardíaca. Pues vimos que el paciente frágil estaba mucho más congestivo, lo medimos por escala Everest, con ecografía pulmonar y con ¿no?, radiografía de tórax. En las 3 pruebas vimos que el paciente estaba más congestivo. Sin embargo, cuando nos dimos cuenta del tratamiento diurético que se le había aplicado al paciente, no era diferente del paciente no frágil que estaba menos congestivo. Entonces, bueno, esto muchas veces se explica por la clínica, ¿no?, inespecífica que tienen estos pacientes. Ya analizando la prueba, esta que os decía antes, ¿no?, analizando el SPPB, os decía antes, es una prueba que a mí me gusta mucho porque nos habla mucho ¿no?, de la debilidad que tiene el paciente, de si es capaz de levantarse, si es capaz de ponerse en pie. Fijaros que el 60% de los pacientes no eran capaces de ponerse en pie 10 segundos, ¿no? Y las posiciones de semi-tándem y tándem, que ya implica un poco de equilibrio, pues sucedía lo mismo. Entonces, pues hay estudios, ¿no?, que relacionan. Hay uno que se publicó justo el año pasado en el British Journal, que habla de que una limitación para sostenerse ya nos está indicando un aumento de mortalidad en el paciente. Entonces, teniendo en cuenta, estemos en una planta de hospitalización o estemos en consulta, si nos viene un paciente con insuficiencia cardíaca, les hacemos un SPPB, nos le criba como frágil, pues simplemente teniendo un SPPB bajo ya deberíamos de sospechar que ese paciente, ¿no?, tiene una alta probabilidad de fallecer. Cuando analizamos si el paciente podría caminar, ¿vale?, sucede un poco lo mismo. Un 40%, que es un porcentaje bastante alto, no puede hacerlo. Tampoco un 83% no puede levantarse de la silla, con lo que esto implica, ¿no?, a la hora de la realización de las actividades de la vida diaria. En nuestro hospital, antes de que yo iniciara el estudio, ¿no?, con el SPPB, pasábamos el Bartel, y el Bartel a mí me parece muy bueno para detectar, ¿no?, la dependencia del paciente. En este caso, vemos, ¿no?, en la tabla que detecta muy bien que el paciente no frágil, el que tiene un SPPB por encima de 5, Bartel lo criba como independiente, es decir, un 96% de los pacientes van a tener un Bartel bastante alto, y esto es una cosa lógica. Sin embargo, cuando analizamos el Bartel que damos a los pacientes frágiles, a los que han obtenido un SPPB por debajo de 5, vemos que al 56% le decimos que es independiente. Es decir, por un lado, le estamos categorizando al paciente como paciente frágil, y ahora veremos qué pasa con estos pacientes, pero por otro lado le estamos diciendo que el paciente que es independiente. Entonces, bueno, una de las conclusiones que hemos sacado de este estudio que estamos realizando y que continuamos, ¿no?, con la ampliación del tamaño muestral, es que cuando detectemos que un paciente es independiente, hay que hacerle el SPPB, porque el Bartel detecta muy bien la dependencia, pero no lo hace con la fragilidad. Y son cosas que, aunque hay a veces que lo utilicemos como sinónimo, no es lo mismo, ¿vale? Al final, la fragilidad es el estado de vulnerabilidad, ¿no?, que hace que el individuo no pueda hacer frente a cualquier estímulo estresor, ¿vale?, siendo una enfermedad, sea una descompensación por alguna de las comorbilidades,
¿vale? Entonces, esto sí que es un punto interesante sobre todo para la enfermería. Analizando qué ocurría con estos pacientes, pues la mortalidad intrahospitalaria fue de un 6,33, la mayoría de los pacientes fallecieron por insuficiencia cardíaca. Y si valoramos la mortalidad y el reingreso a 30 días, pues vemos que el 18% de los pacientes reingresan, pero que solamente un 5,16% lo hace por insuficiencia cardíaca. Es decir, tenemos que ser conscientes de la importancia que tienen las comorbilidades en los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque muchas veces, ¿no?, como enfermeras un poco especialistas en insuficiencia cardíaca, ponemos el foco a las reagudizaciones y solamente en la insuficiencia cardíaca, y resulta que es que el paciente está reingresando a lo mejor por una FA o está reingresando por una descompensación diabética o, ¿no?, por otras cosas. Lo mismo sucede con el exitus. Fallecieron un 14,85%, hay diferencias, vemos claras entre al paciente que le cribábamos como no frágil. Pues vemos que casi la mitad de los pacientes fallecen por insuficiencia cardíaca, fallecen por reagudización, pero hay un alto porcentaje que fallece por otras causas, ¿no? Las comorbilidades vuelven a estar presentes. Entonces, la aplicabilidad que tiene esto es que si ingresa un paciente, ¿no?, con insuficiencia cardíaca y yo le hago un SPPB y me sale un SPPB bajo, por debajo de 5, yo voy a seguir más de cerca a ese paciente, porque sé que a los 30 días tengo un 15% de que ese paciente pueda fallecer. Sin embargo, si yo mido el SPPB y me da un SPPB por encima de 5, no es que no le vaya a seguir al paciente, pero me voy a quedar un poco más tranquila porque sé que a los 30 días solamente un 0,55 de los pacientes fallece, ¿vale? Entonces, el SPPB al final es una herramienta muy sencilla, fácil de aplicar, porque es verdad que se tarda un poco si el paciente es capaz de hacer toda la prueba, pero si al paciente le dices póngase usted de pie y no te aguanta más de 10 segundos, pues ya sabes que el SPPB va a ser muy bajo. Entonces, yo creo que es una manera, tanto en consulta como cuando reingresan, primeras 24 o 48 horas de hacerlo, de decirle al paciente, ¿puede usted ponerse de pie 10 segundos? Que no puede, SPPB por debajo de 5, y ya haremos, ¿no?, que bien por consultas de insuficiencia cardíaca, bien por primaria, se le siga a ese paciente más de cerca para que no reagudice, ¿no?, y pues fallezca, como vemos, a los 30 días. Si valoramos las curvas de SPPB por encima de 5 y por debajo de 5, vemos una cosa bastante significativa. Si miramos justo la tabla, o sea, la curva de la derecha, ¿vale?, vemos que a los 7 días las dos curvas, ¿no?, pero concretamente la del paciente SPPB por debajo de 5 sube un montón, ¿vale? Esto quiere decir que a los 7 días la mortalidad del paciente empieza a aumentar. De hecho, vemos que el paciente que le categorizamos como no frágil tiene 7 veces más de posibilidad de sobrevivir que el paciente frágil. Entonces, esto justifica, ¿no?, nuevamente el seguimiento precoz, ¿vale?, que habría que hacer a los pacientes. El último resultado que os quiero contar es que vemos que los pacientes no están bien, ¿no? Es decir, los estamos categorizando como poco dependientes, con una capacidad funcional baja. Estamos viendo que fallecen a los 30 días, pero luego cuando analizamos qué destino llevan al alta, vemos que solamente el 2,6% y el 3,5% son derivados a unidades de cuidados paliativos y a hospitalización a domicilio. Yo creo que aquí la conclusión está clara. ¿Derivamos lo suficiente a estas unidades? Pues yo creo, ¿no?, que teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos los pacientes y lo rápido, sobre todo, que fallecen, no lo estamos derivando lo suficientemente rápido y no estamos detectando esa insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no?, que es el motivo de explicaros todo esto, ¿no? Tenemos que detectar que el paciente está al final de la insuficiencia cardíaca avanzada para, de alguna manera, ¿no?, hacer que poder ¿no?, seguir al paciente más de cerca. Entonces, como conclusiones, yo creo que como enfermeros especialistas, ¿no?, en insuficiencia cardíaca, debemos de detectar la fragilidad para
para poder saber, ¿no?, cuál es el pronóstico de estos pacientes, reconocer a aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada para, pues, ¿no?, hacer que estos pacientes tengan la mejor calidad de vida antes del fallecimiento. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias a todos y nada, me expongo a la ronda de preguntas que haya. Muchas Muchas gracias, gracias, Lidia. Me dejo. Lidia. No, iba a comentar que Lidia se tiene que ausentar, que vamos a dar 10 minutos ahora, bueno, 5 minutos por si alguien tiene alguna pregunta, alguien de la audiencia, y luego seguiremos con las charlas y dejaremos el discurso para el final. Nada, felicitarte porque a mí me ha gustado mucho, la verdad. Yo que no trato con insuficiencia cardíaca ni a insuficiencia cardíaca avanzada y esas cosas me parece súper interesante, ¿no? El análisis de la fragilidad, los conceptos de fragilidad, de independencia que muchas veces nos pueden generar confusiones, ¿no? Porque puede ser muy frágil y tratarlo como independiente. No sé si alguien a través del chat tiene algún comentario, alguna pregunta o Amada. Sí, iba a decir, digo, en lo que damos, como no habíamos dicho que las preguntas de Lidia iban ahora, en lo que eso yo sí que quería comentar una cosa, vamos, que no es una pregunta, pero es un comentario, ¿no? Porque al final lo que tú dices, que yo creo que, bueno, avala la sensación que podemos tener en nuestro día a día, pero que evidentemente los pacientes más frágiles pues van a tener un peor futuro de cara a los reingresos y de cara a unos mayor datos de mortalidad, ¿no? Y que al mismo tiempo los pacientes tienen mayor esperanza de vida, salen adelante de situaciones que antes no salían adelante y por lo tanto también llegan a edades más ancianas, con lo cual tenemos un mayor número de pacientes con fragilidad de lo que podía haber hace 10 y 15 años. Y me gustaría saber también tu opinión. Claro, yo creo que en los pacientes más añosos es como muy evidente porque tienen más comorbilidad y más problemas también asociados a la edad, pero si vosotros al hacer el estudio también habéis valorado eso, pacientes más jóvenes, pero que lo que decimos, porque salen adelante a lo mejor, porque los de hemodinámica les sacan adelante de situaciones muy de shock cardiogénicos muy profundos que les cuesta mucho recuperar a nivel nutricional, a nivel motor, y si en ese tipo de pacientes también habéis detectado, pues eso, datos más de fragilidad, aunque no sean pacientes tan añosos y con tanta comorbilidad. Sí, de hecho me encanta que me hayas hecho esta pregunta porque normalmente asociamos la fragilidad a edad avanzada y no siempre es así. Es decir, podemos tener a un paciente de 85 años que no sea frágil porque no tenga comorbilidades o porque tenga su insuficiencia cardíaca, ¿no?, de origen hipertensivo y ya está. Y nos podemos encontrar pues con un paciente, ¿no?, de 60 años que es joven, pero que, como dice Amada, ha sufrido, ¿no?, es decir, 20.000 cosas y es un paciente frágil. Entonces, de hecho, dentro de los criterios de inclusión no pusimos la edad. ¿Por qué? Porque te dejarías en el tintero muchos pacientes que son frágiles a pesar de que no tienen 80 años. Entonces, yo creo que con independencia de la edad que tenga el paciente, hay que hacerle, ¿no?, hay que cribarle esa fragilidad porque nos podemos encontrar con ese caso. Y luego al revés, o sea, nos podemos encontrar pacientes que los vemos muy sanos, ¿no? Los vemos sanos, independientes y te encuentras que a la semana han fallecido. Entonces dices, esto es porque no, algo está fallando. Y luego un poco además lo que decías, la importancia, que yo creo que cada vez lo vamos viendo más todos, de los cuidados paliativos y de la detección precoz. Ya sabemos que la insuficiencia cardíaca pues siempre tiene una trayectoria como un poco impredecible, en la que muchas veces hay pacientes que te parece que están fatal y de repente resurgen de sus cenizas y aguantan, igual que hay pacientes, lo que dices tú, que le das de alta y le das de alta porque crees que está bien y de repente en una semana. Pero esa intención de no esperar a demasiado tarde, a no derivar a cuidados paliativos cuando ya es inminente la muerte. Mira, hay una pregunta por aquí que preguntan si en esos casos en los que se detecta que el paciente tiene fragilidad,
¿Tenéis un protocolo establecido a seguir en vuestro centro? Pues es la siguiente fase del estudio, del proyecto, porque al final, bueno, o sea, son resultados que la muestra que queremos alcanzar es de 1.500 pacientes. Ahora mismo están participando 18 centros en España. Entonces, son los primeros resultados, ¿no?, que hemos sacado del estudio. El seguimiento, aunque aquí no les pongo, es también a 6 meses y a 1 año. Entonces, la idea, ¿no?, y la continuación del proyecto es lo que os contaba, ¿no? Es decir, establecer un protocolo en el cual, si nosotros detectamos que el paciente es frágil, directamente, ¿no?, es decir, tener un nexo de unión, bien con la enfermedad de primaria o con la enfermedad de insuficiencia cardíaca, para que se vea ese paciente antes, ¿no? Como una luz roja de cuidadín, que este paciente, ¿no?, puede fallecer o puede volver a reingresar en muy poco tiempo. Entonces sí, es la idea de este estudio, ¿no? Establecer una segunda fase en la cual pues, se protocolice todo esto. Nada, vamos a continuar con la siguiente ponente. Ella es Ainhoa Larumbe Rodríguez y es enfermera en la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital de Denia. Y nos va a exponer un tema que, bueno, a mí me causa bastante expectación personal porque no lo trabajo habitualmente. Entonces, ella nos va a hablar de la congestión pulmonar, la valoración de la congestión pulmonar mediante la ecografía pulmonar. Entonces, yo creo que, bueno, en una época en la que la ecografía pulmonar se consolida como una herramienta cada vez más importante también en la valoración del paciente cardiológico y en la que cada vez más enfermería también está teniendo una parte en esa técnica y en esa valoración de la ecografía pulmonar, pues tanto para los que ya lo vais haciendo el ampliar como para los que todavía no hemos tenido contacto con esa técnica, es muy interesante. Así que, Ainhoa, cuando quieras puedes empezar. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos y nada, agradeceros el que haya podido participar en esta webinar. A ver. Muy bien. Pues bueno, como ha dicho Amada, voy a hablar un poco de cómo valorar la congestión mediante la ecografía pulmonar. Los que nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca sabemos que los pacientes hay que valorarlos de una manera multiparamétrica. Valoramos biomarcadores, valoramos signos clínicos, dependiendo de si la congestión es intravascular o tisular, valoramos nosotros, es decir, tenemos que hacer una valoración integral del paciente con la congestión. Pero dentro de esta valoración multiparamétrica también podemos utilizar técnicas de imagen. Y una de esas técnicas de imagen es la ecografía pulmonar. Bueno, y también la ecografía venosa, que bueno, también veremos ahí unos un poquito. ¿Y por qué me gusta tanto la congestión? O creo que la congestión es tan importante. No es que lo crea yo, es que es la segunda causa después de la disnea de que nuestros pacientes hospitalicen y vayan a puertas de urgencias. Y de hecho, el fenotipo clínico del paciente congestivo es el que más nos encontramos en nuestras plantas de hospitalización. Viendo esto y viendo que el pronóstico de estos pacientes congestivos es malo, es decir, a más signos de congestión hay más riesgo de muerte cardiovascular, hay más riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, aumenta la hospitalización, aumenta todas las causas de muerte. Entonces, tenemos un problema que hay que intentar buscarle solución. De hecho, a mí este gráfico me parece estupendo porque vemos que un paciente que se va de alta euvolémico, a los 60 días, solamente el 35% de esos pacientes se mantienen euvolémicos. El resto continúan con una congestión leve o moderada. Por tanto, ¿cuál es la función de nosotras como enfermeras de insuficiencia cardíaca? Hacer un poco jaque mate a esta congestión. Es decir, tenemos que conseguir que nuestro paciente esté lo mejor posible, porque un paciente congestivo siempre va a estar peor. Por tanto, ¿cómo lo hacemos? Cuantificando la congestión. Bueno, para mí este gráfico, todas las enfermeras que nos dedicamos a insuficiencia cardíaca deberíamos tenerlo tatuado en nuestra mente cuando valoramos un paciente. ¿Por qué? Porque es de un artículo del doctor Mullens en el cual nos dice los signos clínicos y técnicos para saber si el paciente, poderlo valorar si está euvolémico o por el contrario tiene congestión. Y es que aparte podemos valorar cuánto congestivo está.
Como veréis, aparte de todos los signos clínicos que conocemos, valora la ecografía pulmonar. Entonces, ¿por qué no utilizarla? ¿Por qué no vamos a utilizarla? ¿Y por qué utilizarla? Por lo que hablamos, porque la ecografía pulmonar nos va a decir cómo de congestivo está el paciente y aún más. Si a un paciente se le está poniendo un tratamiento diurético, ya sea en hospital de día, ya sea mediante infusores, ya sea como sea, podemos valorar si ese tratamiento está siendo efectivo o no. O si a lo mejor el tratamiento está siendo efectivo, pero el paciente está haciendo alguna cosa por la cual no funciona. Entonces podemos saber cómo evoluciona la congestión de este paciente. A mí también me encanta la ecografía pulmonar, puesto que es una técnica que no es nada cruenta. El paciente, pues bueno, pues cuando no estás muy habilidoso al hacerla, pues le pringas un poco más con el gel, pero realmente al paciente ni le duele, no le irradias como puede ser una radiografía pulmonar y nos da muchísimos datos importantes sobre la congestión. ¿Qué necesitamos? Primero de todo, hay que necesitar tener ganas. Es decir, tienes que poner y decir, bueno, yo quiero aprender a hacer ecografía pulmonar, porque por desgracia no hay ningún curso de ecografía pulmonar dirigido hacia enfermería. Entonces, esto es un poco el ver cómo hacerlo o cómo aprender. Yo en mi caso yo veía que venían los residentes y los residentes hacían las ecografías pulmonares, aprendían. Y yo pensé, si un residente de primer año es capaz de hacer ecografía pulmonar, yo que me dedico a ver insuficiencia cardíaca, ¿por qué no voy a poder? Entonces hablé con los cardiólogos, que tengo la gran suerte de trabajar con unos cardiólogos estupendos que están siempre dispuestos a enseñarme, y entonces aprendimos. Hay que decir que hacer ecografía pulmonar no es difícil de aprender, es bastante sencillo. Y después tenemos protocolos. ¿Quién mejor que nosotras las enfermeras para aprender para trabajar con un protocolo? Es decir, nosotros, otra cosa no, pero trabajar bajo un protocolo es algo que manejamos muchísimo. Entonces, tenemos el protocolo BLUE, que es el acrónimo de ecografía hecha a pie de cama, que un poco hay varias maneras de hacerlo, separando en 6, en 8 o en 21 o en 28 segmentos. Lo más práctico, el trending topic de la ecografía pulmonar es hacerlo en 8 segmentos. ¿Por qué? Porque divides el tórax en 2 emitórax y cada emitórax en 4, de manera que tienes la capacidad de observar todo el pulmón al hacer la ecografía. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo el paciente tumbado, que es lo ideal, un paciente tumbado, pero sabemos que muchos pacientes cuando vienen congestivos presentan ortopnea, no toleran el decúbito, son pacientes añosos, entonces le podemos hacer sentado sin problemas. De hecho, muchas veces, si tenemos dudas sobre si el paciente tiene o no derrame pleural, aquí la gravedad nos da mucha información, puesto que un paciente cuando se sienta, si tiene líquido, el líquido va a ir a las bases y sabremos exactamente si tiene o no derrame pleural. Bueno, y vamos a ver un poco qué es lo normal o qué es lo que vamos a ver en la ecografía y diremos como normal. Bueno, en este caso, como veréis en la imagen, lo que se ve en una ecografía pulmonar, lo único que se tiene que ver es esto, que es la línea pleural. ¿Y qué son las líneas que vamos abajo? Son las líneas A. Estas líneas A son artefactos de reverberación que se producen, son paralelas a la línea pleural y se mueven con la respiración. Esto diríamos que es el patrón de normalidad, es decir, un paciente que presenta estas imágenes quiere decir que no tiene congestión pulmonar. Aquí lo veis en movimiento, ¿veis? Se mueven las líneas A, se mueven con la respiración del paciente, ¿vale? Luego, vamos a pasar a ver qué es lo que no es normal o qué son las líneas B. ¿Habéis oído hablar de ecografía pulmonar? O muchas veces hablan, bueno, en estudios, aparecen líneas B en 4 segmentos. Pues un poco para que se vea qué son las líneas B. Las líneas B son líneas, aquí está ¿veis? Aquí está la línea pleural, y son líneas que borran completamente las líneas A, ocupan toda la pantalla, y esto es porque el líquido se interpone en la interfase aire-agua pulmonar del pulmón, y entonces es lo que provoca estas líneas. Y para que las veáis en movimiento, ¿veis? Es como, podríamos decir, como rayos láser, ¿veis? Que ocupan toda la pantalla y nos borran las líneas A. ¿Qué es lo bueno de las líneas B? Lo que yo os decía, podemos cuantificar. Un paciente viene que no está congestivo y tiene un pulmón normal. Un paciente viene con una congestión severa y vemos muchísimas líneas. Y entre medio podemos ver si es una congestión moderada o una congestión ligera. Es decir, tenemos muchísima información
en 10 minutos muchísima información sobre el paciente y lo tenemos allí en nuestra consulta, valorándolo. Bueno, diréis, bueno, sí, pero en el gráfico de Mullens hemos visto que estaba la ecografía pulmonar dentro del gráfico y lo medía en 28 segmentos. Claro, es un poco más complicado. Nosotras, en nuestra práctica diaria, utilizamos esto. Esto es una adaptación que hizo el doctor de la Espirella del Hospital Clínico de Valencia del gráfico de Mullens. Y como veréis, aquí valora la ecografía pulmonar cuando hay líneas B ausentes, no hay congestión, y hay congestión cuando encontramos 3 o más líneas B en 2 segmentos de cada pulmón. Es decir, aunque el paciente no presente sintomatología. ¿Hola? Vale. Aunque el paciente no presenta sintomatología, si este paciente presenta más de 3 líneas en 2 regiones de cada pulmón, a este paciente hay que empezar con el tratamiento porque está congestivo. ¿De acuerdo? Y ¿qué es lo siguiente? Bien interesante. Somos capaces de ver el derrame pleural. Antes, cuando un paciente lo auscultábamos, que tampoco hay que perder lo de la auscultación, pero yo pienso que para auscultar a un paciente tienes que tener el oído muy hecho. Entonces, yo creo que teniendo el ecógrafo a mano, y cualquiera de los que estamos en cardiología podemos tener un ecógrafo a mano, somos capaces de ver si el paciente tiene derrame pleural. ¿Qué es el derrame pleural? Podéis ver esta zona, que es negra, aneicoica, sin celularidad, es decir, tiene líquido. Eso sí, sabemos que tiene líquido, no sabemos el origen del líquido. Eso sí, si nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y sintomatología de congestión, pues lógicamente lo lógico es que nuestro paciente esté congestivo debido a la insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Y para que lo veáis en movimiento, ¿veis? Este es el rozamiento y aquí veis esta zona negra, esto es el derrame pleural. Valoramos también de un paciente que viene un lunes, a lo mejor, y viene durante toda la semana o viene a ponerse tratamiento y podemos ir valorando el derrame, valoramos si ese derrame está funcionando bien o el derrame no está yendo bien. Porque hay veces que todos intentamos manejar las compensaciones de manera ambulatoria, pero hay pacientes que al final hay que ingresarlos pues, por las multipatologías que pueden tener cada paciente, ¿de acuerdo? No es que esto lo diga yo, sino que hay estudios donde aplican la ecografía pulmonar de manera clínica, es decir, basan en este estudio que se hizo, basan la terapia diurética, la guían a través de la ecografía pulmonar, de manera que el endpoint primario era reducir visitas a urgencias, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte. Y lo consiguieron, es decir, aquellos pacientes que estaban guiados por ecografía pulmonar llegaron al objetivo primario, que era reducirlo. Entonces, sí, perdonar, llegaron a reducirlo. Entonces, la ecografía pulmonar es algo que tenemos que utilizarlo. O sea, ya no hay más excusas, hay que utilizarlo porque todos los datos nos están diciendo que funciona y nos da mucha información y mejora la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero ya que tenemos un ecógrafo, y como habréis visto en las gráficas, tanto el de la doctora de la Espirella como el doctor Mullens, también valoraban la vena cava inferior. ¿Qué pasa cuando un paciente está congestivo? Pues que las cavidades se dilatan y por tanto la vena cava inferior también se dilata. ¿Qué valoraremos valorando la vena cava inferior? Pues valoraremos si está o no dilatada, es decir, si mide más o menos de 21 milímetros y si colapsa o no. De manera que eso también nos va a dar datos. Muchos pacientes no presentan signos, no tienen líneas B, pero la vena cava ya está dilatada. O sea, nos da mucha información a lo mejor antes que la ecografía pulmonar o los síntomas del paciente, que es lo primero que vemos. ¿Cómo detectaremos la vena cava inferior? Tocaremos el transductor, lo giraremos en sentido contrario a las agujas del reloj y veremos esto. Como veréis aquí abajo, veremos la vena cava, el hígado y la aurícula derecha. Bueno, así como os he dicho que la ecografía pulmonar es bastante sencilla de realizar y de aprender, la vena cava hay veces que cuesta más. ¿Por qué? Pues porque hay pacientes que tienen un abdomen muy globuloso, obesos, incluso los pacientes muy delgaditos, que a priori puedes pensar, bueno, pues es más fácil verla, también hay veces que cuesta, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un poco lo mismo que con las líneas B, es lo normal. Mira, en este caso, esta cava, la veis aquí arriba, se pone el ecógrafo en modo M, entonces esta cava mide 17, es decir, es una cava normal, que cuando le decimos al paciente que inspire, como veis, colapsa completamente. Entonces, eso diríamos una vena cava normal, no dilatada y con colapso mayor del 50%. ¿Qué pasa
cuando una cava está dilatada. En este caso veréis que la cava mide 23 y cuando a la paciente se le pide que... Vale. Y cuando al paciente se le pide que inspire, veis cómo la cava no colapsa en absoluto. Por tanto, esta cava podríamos decir que es una cava dilatada y sin colapso inspiratorio. ¿Vale? Es otra cosita más, es otra herramienta más que tenemos para valorar la congestión. Por tanto, si tenemos un problema que es la congestión, nuestros pacientes acuden a nuestra consulta, nos llaman al teléfono, acuden a puertas de urgencias, van a primaria por congestión. Conocemos que no hay que olvidar nunca que al paciente hay que tocarlo, hay que hablar con él, ese minuto de oro de cómo te encuentras, qué tal has dormido esta noche, te has encontrado bien, valorar edema, valorar ingurgitación tubular, valorar, eso no hay que perder nunca, valorar al paciente integralmente. Pero si aparte de eso tenemos una herramienta como es la ecografía pulmonar, nos da tantísima información, ¿por qué no implementarla en nuestras consultas? Nadie se cuestiona que una enfermera no tenga un aparato de tensión, nadie se cuestiona que no tengamos un peso, ¿por qué se tienen que cuestionar que tengamos un ecógrafo? No hace falta que sea un ecógrafo, puede ser un VScan, puede ser, hay miles de dispositivos y tenemos que empezar a pedirlos y a pedir formación, o sea, formarnos, porque si no lo pedimos nos quedaremos siempre en lo que se hacía siempre. Y lo que os decía, que ya que tenemos el ecógrafo y estamos avanzando tanto y no sé si habréis oído de Vexus, es clasificar la congestión a través del Doppler de la vena hepática, de la vena portal y de la vena renal. También nos da muchísima información. Nos dice si el paciente está o no congestivo o que puede llegar a estarlo. También deciros, el Vexus es un pasito más. Es decir, el Vexus, por ejemplo, en mi caso, la vena renal me cuesta todavía, pero la vena hepática y la vena porta, practicando y, por supuesto, teniendo a alguien que te enseñe, como en todas las cosas, es algo que nos aporta mucha información. Y yo creo que para la calidad de vida de nuestros pacientes y para que esta insuficiencia cardíaca no avance y reingresen más, deberíamos ya, lo que digo, implementarlo en nuestras consultas. Y ya un poco para terminar, pues esto, que en un mundo en movimiento el que se queda en el mismo lugar retrocede. Es decir, si seguimos haciendo lo que siempre se ha hecho como siempre se ha hecho, nos quedaremos ahí. Y yo creo que tenemos muchísima capacidad de aprender, estamos formadas y podemos formarnos todavía muchísimo más. ¿Vale? Así que nada, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, Ainhoa. A mí no es que me haya gustado, a mí me ha encantado. Yo estoy totalmente de acuerdo y soy muy pro a utilizar las herramientas que tenemos. Y ya lo has comentado, ¿no? Estamos en cardiología, es muy fácil tener acceso a un ecógrafo. Además, es una técnica que al final tenemos técnicas mucho más complejas. Y también el primer día que empezamos a hacer esas técnicas, ¿no? Me parecía una locura. Todo es empezar, ya lo has dicho, pero como tenemos tantas resistencias, a veces nos cansamos en esta lucha, ¿no? Pero hay que pedirlo, hay que pedir formación, hay que pedir que nos dejen utilizarlo, hay que pedir que nos ayuden, hay que pedir que nos enseñen, pero yo creo que es una técnica que ha venido para quedarse. Las unidades de terapia intravenosa que eran un sueño hace pocos años, ahora se están montando en todos los hospitales y van con un ecógrafo cogido. También se utiliza para valorar globo vesical, que no se utilizaba. Tenemos enfermeras que hacen ecocardiografía en muchos centros, en muchísimos hospitales. Con lo cual yo creo que, ya lo has dicho, es un paso más, hay que reclamarlo y hay que hacer mano. Y todo se aprende, con práctica se aprende. A mí me ha encantado, la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ainhoa. Sí, todavía digiriendo un montón. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir con la presentación de José Manuel y luego el turno de preguntas lo vamos a hacer conjunto para estas dos presentaciones, así que también así a la gente de la audiencia, si tenéis alguna duda o se os van ocurriendo cosas, podéis todavía lanzar preguntas. Y entonces, ahora que ya teníamos al paciente que le hemos valorado la congestión, pues vamos a ver también con José Manuel Civera Gómez, enfermero de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Clínico de Valencia, pues un tema que además yo creo que, bueno, a mí desde luego, cuando empecé a oír de él, me llamó mucho la atención. Él nos va a hablar de la terapia compresiva en el paciente con insuficiencia cardíaca.
Y bueno, yo creo que tradicionalmente el vendaje compresivo era algo que en insuficiencia cardíaca no se podía hacer, ¿no? Era uno de las contraindicaciones de este tipo de vendaje. Por eso yo creo que cuando se ha empezado a utilizar en este tipo de pacientes, pues claro, nos crea precisamente esa curiosidad y es el ver cómo y el ver qué aplicación en qué tipo de pacientes y de qué manera. Así que, José Manuel, es tu turno. Muchas gracias por estar aquí. Adelante. Muchas gracias. Os comparto pantalla y hablamos un poquito de compresión. Bueno, agradeceros. Estoy compartiendo ya la pantalla. Agradeceros que hoy podamos estar hablando de compresión. Para mí la compresión, desde que la descubrí o desde que apareció un poco en mi vida, es un mundo apasionante. Era totalmente desconocido para mí, no solo para mí, para todo nuestro equipo. Al ser el último, la verdad que tanto Lidia y Noa me han puesto como que sin querer, también han estado hablando de compresión. Y ahora veréis por qué. Bueno, estos son unas imágenes, a continuación aquí veis unas imágenes que nos encontramos en nuestro día a día en pacientes que acuden a nuestra unidad de insuficiencia cardíaca, pacientes con insuficiencia cardíaca. Lidia nos ha dado casi prácticamente que nos ha dibujado el perfil de paciente frágil, con edad avanzada, que acude a nuestras unidades o que nosotros recibimos. Y esto es una de las consecuencias. Y debido a la congestión, por supuesto, son agravadas, que son úlceras venosas que aparecen en nuestros pacientes, en muchos casos úlceras cronificadas. Y hablamos de cronificados de 2-3 años de evolución. Estoy seguro que aquellos compañeros que nos estén escuchando hoy o viendo, seguro que les viene a la mente un paciente con estas heridas. De hecho, bueno, no hay datos ni a nivel nacional ni internacional de incidencia y prevalencia de estas heridas en nuestros pacientes. Pero fijaros, y esto no estaba preparado, fijaros si esto es, si son tan frecuentes que ahora a lo mejor no lo recordáis porque es difícil, ¿no? No os habéis fijado, pero a mí me llama mucho la atención. Ainhoa ha puesto una imagen, cuando hablaba de la congestión, de un paciente en que en su pierna izquierda tenía una úlcera por presión. Fijaros hasta qué punto puede ser esto, la incidencia y la prevalencia es tan frecuente, que Ainhoa, sin quererlo y sin hablarlo antes, ella ha puesto una úlcera venosa en un paciente congestivo. Estas imágenes van acompañadas de un séquito de signos y síntomas que no aparecen en las imágenes, pero que los pacientes refieren, como son los edemas, dolor, pesadez de pierna, picor, incluso la vergüenza por enseñar las piernas. Porque muchas mujeres, porque estas imágenes tienen cara de mujer, dicen, fíjate qué vergüenza las piernas que llevo y los pantalones es que los mancho. Por no hablar del alto gasto sanitario y del riesgo de infección que tienen estos pacientes. Lidia nos ha comentado que hay muchos pacientes que fallecen por otras causas que no son insuficiencia cardíaca. Y las sepsis en nuestros pacientes son muy frecuentes y muchas de ellas ocasionadas por este tipo de lesiones. Bien, nosotros una vez detectamos este problema, el equipo de enfermería vimos que había un problema. Entonces decidimos dejar de mirar para otro lado, pensar que el problema no era, asumir que el problema era nuestro, porque en muchas ocasiones dices, ay, tienes una úlcera por presión. Esto es de la enfermera de atención primaria o de la enfermera de vascular. Y posiblemente sí, pero no es responsabilidad completa de esa enfermera. Y ahora veremos por qué. Entonces nosotros decidimos dejar de mirar para otro lado e intentar abordar este problema. Y lo primero que hicimos es lo que hacen, bueno, según mi opinión, lo que hacen las buenas enfermeras, ¿no? Que es reconocer que no tienes idea de nada y buscar bibliografía. Y eso es lo que hicimos. Y en este primer artículo que veis se trata de una revisión de las principales guías de práctica clínica en terapia compresiva en todos los pacientes. Bien, cuando llegamos al apartado de insuficiencia cardíaca, la guía, el artículo nos dice,
que solo por el hecho de padecer insuficiencia cardíaca no debe ser contraindicación suficiente para aplicar compresión a un paciente. Pero cuando nos vamos a la tabla 2 del artículo, ahí lo podéis ver, en cuanto a contraindicaciones absolutas y relativas, incluye a la insuficiencia cardíaca dentro de estas contraindicaciones. Por tanto, es muy ambiguo a la hora de recomendaciones. En este siguiente artículo es un poco más reciente. Se juntaron una serie de expertos y sacaron una serie de recomendaciones en cuanto a aplicar terapia compresiva a todos los pacientes, ¿no? Cuando llegamos a la recomendación número 17, que hablan de los pacientes con insuficiencia cardíaca, si leemos el párrafo nos dice que los pacientes que se encuentran en NIHA 4 quedan abandonados a mano de Dios y no se les debe comprimir. Aquellos pacientes que se encuentran en NIHA 3, que hay que ir con mucho cuidado porque con el vendaje compresivo podemos aumentar las presiones de llenado, por tanto se desaconseja y solamente se recomienda en casos estrictamente necesarios. Y en los casos menos severos, entiendo yo que se refiere a NIHA 1 y 2, bueno, pues que extrememos las precauciones porque se desconoce un poco lo que puede ocurrir. Bien, nosotros por tanto, podemos afirmar que existe un bajo nivel de evidencia a la hora de recomendar la terapia compresiva a pacientes con insuficiencia cardíaca. Existen pocos estudios y los estudios que hay tienen una muestra muy pequeña. Y todo esto, esta contraindicación se fundamenta en un fundamento teórico en el cual aquí vemos de Hirst, este es muy bonito, es muy representativo, que nos dice que nosotros cuando tenemos unas piernas edematizadas, al aplicarle compresión, lo que vamos a hacer es vamos a favorecer el retorno venoso y, por tanto, vamos a aumentar el riesgo de una congestión pulmonar en nuestros pacientes. Por tanto, lo que aprendimos tras leer la bibliografía, pues bueno, no nos dejó muy contentos y no resolvía el problema que teníamos. Por tanto, lo que hicimos fue diseñar un pequeño estudio que publicamos el año pasado en la revista Frontiers, en el cual incluimos a 20 pacientes, todos ellos se encontraban con insuficiencia cardíaca descompensada, la mayoría estaban en NIHA 3, eran pacientes que estaban muy congestivos y todos ellos fueron tratados de forma ambulatoria con un infusor elastomérico de furosemida subcutánea y se les hizo un seguimiento a las 72 horas. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues en un principio lo que hicimos fue valorar la insuficiencia venosa. Bueno, en este punto lo principal que hicimos fue descartar otra de las contraindicaciones que impediría aplicar compresión al paciente, que sería una insuficiencia arterial periférica. Después hacíamos una valoración multiparamétrica de la congestión, aplicábamos terapia compresiva, reevaluábamos la congestión, ajustábamos el tratamiento farmacológico en caso necesario y hacíamos el seguimiento por parte de enfermería de este paciente. A continuación vamos a ver un caso de los 20 que nosotros hicimos. Se trata de José Manuel, era tocayo mío, era un paciente con febri deprimida de etiología isquémica. Como vemos, el paciente se encontraba en NIHA 3 y tenía claros signos y síntomas de congestión intravascular y extravascular. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hacíamos en nuestro estudio, en nuestros 20 pacientes? Pues fue esto. Le pusimos a José Manuel un infusor de furosemida subcutánea con 100 miligramos al día, añadimos clortalidona, así potenciamos el efecto diurético de la furosemida y además le aplicamos compresión a José Manuel. A las 24 horas lo volvimos a evaluar y ya apreciamos un cambio. Retiramos vendaje, bueno, curamos si hacía falta y volvimos a aplicar compresión. Y esta es la evolución de José Manuel desde la visita basal hasta las 72 horas. Lo que conseguimos con José Manuel fue reducir totalmente los edemas que traía. Prácticamente las lesiones que presentaba el paciente se curaron sin hacer prácticamente nada, una cura plana. Os muestro el perímetro de tobillo que conseguimos reducir con José Manuel y fue en este caso de 7 centímetros en un miembro y de 6 centímetros en el otro.
¿Y cuáles son los resultados que hemos obtenido en nuestro estudio preliminar, que nos ha servido como para orientarnos, porque la verdad que no nos sirvió para aprender? Pues nosotros utilizamos para valorar las presiones de llenado tras aplicar la compresión, como ha explicado Ainhoa, mediante la monitorización de la vena cava inferior. Y lo que nosotros observamos es que en la visita basal, tras aplicar compresión a los pacientes, a las 3 horas evaluábamos ese comportamiento que había pasado con ese líquido, ¿no? Y eso lo hicimos mediante la vena cava. Y como veis, se produce un aumento en las presiones de llenado, que con el paso de las horas, de los días, la cava vuelve a la normalidad. Y eso lo esperábamos encontrar un aumento en las presiones de llenado, la bibliografía ya nos hablaba de ello. Pero lo que no esperábamos encontrar es que nosotros, cuando dividíamos a los pacientes en 2 grupos, pacientes que partían de una vena cava dilatada y pacientes que partían de una vena cava no dilatada, el comportamiento no era el mismo. Me explico, porque esto quiero que quede claro. Los pacientes que partían de una vena cava no dilatada, el aumento en las presiones de llenado era mayor que en aquellos pacientes que partían de una vena cava dilatada. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros imaginamos un vaso, la distensibilidad de un vaso, llega un momento que colapsa ese vaso y no da más de sí. Por tanto, el paciente que parte de una vena cava no dilatada va a tener más capacidad de absorción de agua que nosotros le estamos mandando arriba con la terapia compresiva. Según nuestros datos, este paciente será el que más beneficio va a obtener de la terapia compresiva en cuanto a tratamiento coadyuvante de la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, el paciente que parte de una vena cava muy dilatada, el vaso no da más de sí. Por tanto, ese líquido que nosotros estamos mandando arriba va a buscar salida por algún lado. No sabemos, tenemos varias hipótesis. Podemos aumentar congestión pulmonar, podemos aumentar ascitis, no sabemos, porque no lo sabemos, no lo tenemos estudiado. Pero este paciente con una vena cava dilatada no obtendría tanto beneficio, en principio y según nuestros datos, de la terapia compresiva. Bien, ya os preguntaréis, vale, José, ¿y esto en nuestros pacientes, qué perfil de paciente se puede beneficiar de esto? Bueno, a continuación os voy a mostrar un caso clínico, es un caso clínico real de una paciente que acudió a la unidad. Mira, os voy a hablar de Pilar, la recuerdo con especial cariño a Pilar. Acudió a nosotros muy congestiva, era una paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, con claros signos y síntomas de congestión. Y cuando llegó a nosotros, pues actuamos conforme solemos actuar, ¿no? Con todos los pacientes de forma ambulatoria. Sustituimos la vía oral por una vía subcutánea, porque la vía oral no está haciendo efecto en estos pacientes cuando están descompensados. Después, Pilar tenía la tensión muy justita. Suspendemos sacubitril/valsartán para mejorar una perfusión de tejidos y órganos. Y vemos que Pilar, en la eco, tiene una vena cava dilatada, por encima de 21, de 20-21, y tiene abundantes líneas B. Las imágenes que veis bajo representan, la de la izquierda total es la vena cava, y en estas es el Vexus, que ahí no he hablado de ello, nos reafirman la congestión hepática y la congestión renal que presenta la paciente. Como parte de una vena cava dilatada, en estos casos, nosotros no aplicamos compresión a Pilar, porque suponemos que ya tiene bastante líquido en su espacio vascular. Pero ¿qué pasa? Que Pilar la evaluamos a las 72 horas. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos el escenario que nuestros compañeros cardiólogos y cardiólogas no quieren encontrarse. Y es que, a pesar de que la paciente mejora un poco, vemos que sigue congestiva. Porque cuando hablamos de congestión, tenemos que realizar una evaluación multiparamétrica de la congestión y podemos tener congestión intravascular, extravascular o de las dos formas. Y aquí que vemos a las 72 horas que Pilar sigue en IJA3, sigue con grandes edemas periféricos, los péptidos natriuréticos siguen muy elevados y si veis la cava, ha pasado de una vena cava de 24 milímetros a una vena cava no dilatada de 15 y con colapso mayor al 50%. Para colmo, si esto no fuera suficiente, ha tenido un empeoramiento en la función renal. Claro,
este es un escenario, como os he comentado, que a la gente no le gusta encontrarse, porque ¿qué hacemos? La bibliografía en estos casos no está muy clara. Porque ya sigue congestiva. Claro, tenemos que añadir más tratamiento diurético. ¿Qué utilizamos? Suero hipertónico para atraer ese líquido que tenemos en el espacio extravascular, atraerlo al espacio vascular, aumentando la osmolaridad. Bien, nosotros lo que proponemos en estos casos es aplicar compresión. Seguimos con el infusor un día más y lo que vimos es que los péptidos natriuréticos siguieron bajando o empezaron a bajar. Mejoró la función renal, con esto no digo que la compresión mejore la función renal, pero no empeoró. Y vemos que, fijaros el cambio, de la fobia que presentaba la paciente a no tener nada de edemas. Conseguimos reducir 4 centímetros en el perímetro de tobillo y la paciente continuó perdiendo peso. Casi prácticamente se quedó en su peso en el peso inicial antes de la descompensación, en el último registro que teníamos. Por tanto, en cuanto a conclusiones que me gustaría transmitiros es que se puede aplicar terapia compresiva a los pacientes con insuficiencia cardíaca. No es que solo se pueda aplicar, sino que tenemos que hacer todo lo posible para aplicar compresión a aquellos pacientes que lo necesiten. Después, hemos visto que la bibliografía clasifica a los pacientes si se pueden comprimir o no según la NIJA. Según estos resultados, eso no tiene ningún sentido. Y lo que va a marcar si un paciente se puede comprimir o no va a ser la distribución hídrica corporal que presente el paciente. Sobre todo, se van a beneficiar más aquellos pacientes que presenten una congestión extravascular y no tanto intravascular del paciente. Esto es algo que se debe de abordar desde unidades especializadas. ¿Por qué? Porque disponemos de ecógrafos para hacer la monitorización de la congestión pulmonar y de la vena cava. Tenemos al lado un cardiólogo o una cardióloga que nos va a dar su autorización para poder aplicar compresión o, en el caso de necesitar cualquier cambio de tratamiento. Después, vamos a individualizar el tratamiento. La compresión no es para todos, no es para todos los pacientes, es para aquel paciente que lo necesita. Y puede que hoy no lo necesite porque las características, la situación clínica del paciente no lo aconseje, pero posiblemente al día siguiente, como ha sido el caso Pilar, o a los 2 días, sí que se le pueda aplicar compresión al paciente. Y sobre todo trabajar con la máxima evidencia posible y no hacer las cosas porque, bueno, siempre se han hecho así, ¿no? Y solo aclarar, ¿no?, que a día de hoy nosotros aplicamos compresión a 2 tipos de paciente. Uno es como tratamiento coadyuvante a aquel paciente que está descompensado, y para aquel paciente que no está descompensado, que acude con nosotros y presenta una úlcera por presión, sobre todo muchísimas mujeres, y que desde la primaria les da miedo comprimir, porque, como hemos visto, las recomendaciones es no aplicar compresión a estos pacientes. Entonces, hay que entender que las compañeras de primaria, con los recursos que ellos tienen, eso es una trinchera. Entonces, a mí también me pasaría, recibo un paciente con esa compresión que padece del corazón, pues yo tampoco le aplicaría compresión, seguramente. Y poco más, creo que no me he dejado nada. Aquí, mediante este código QR, tenéis acceso al artículo, es open access, o sea que es muy bonito de leer, hay mucho trabajo detrás, a pesar de ser solamente 20 pacientes. Y nada, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, José. Yo creo que ha sido súper interesante. ¿Hay alguna pregunta? Que yo creo que en el chat ya lo ha contestado también Isaac, pero la sesión se está grabando y se va a quedar colgada luego en la página de la EC, porque hay bastante gente, bueno, yo también estoy haciendo fotos, pero entre las fotos y capturas y demás, porque las 2 presentaciones han causado muchísimo interés. Yo también quiero felicitar a José Manuel, la verdad es que a mí también me ha encantado y además iba súper enlazado con lo que nos había explicado Ainhoa. ¿No? Se reitera el uso del ecógrafo por parte de enfermería para valorar congestión. Súper interesante el estudio. La verdad, felicidades, me ha encantado. En el chat todo el mundo os felicita, Sí. porque la verdad es que los 3 lo habéis hecho súper bien. Exposiciones muy claras
y que además habéis presentado herramientas punteras, ¿no? en el manejo de este tipo de pacientes. Creo que además la insuficiencia cardíaca es un campo que ahora está evolucionando muy bien, que la industria tiene mucho interés en formar enfermeras y en participar en la formación de enfermeras para que sean expertas o especializadas. Es que el término especializado a veces es, ¿no? especializado en insuficiencia cardíaca. Además, hemos presentado hace poco, hemos publicado ya el documento de perfil de la enfermera especializada en insuficiencia cardíaca y el sistema de acreditación de la EC para enfermeras expertas. Y no sé, este tipo de ponencias reiteran, ¿no? La calidad en nuestros compañeros, en vosotros, en compañeras que manejan este tipo de pacientes, que además son un volumen muy importante. También como comentario, creo que... Perdón, José Manuel, dime. No, si luego pasamos, es que he visto algún comentario y bueno, pues aclarar un poco. Sí, adelante. No, es Magali creo que pregunta, bueno, se concluiría que solo se aplicaría compresión en unidades especializadas. No es exactamente eso lo que yo he querido decir. A ver, ¿cómo lo digo? Si yo tengo un paciente que necesita compresión para curar una úlcera venosa y tiene insuficiencia cardíaca y es un paciente que no está congestivo, con esto quiero decir que no tiene edemas, que no tiene congestión intravascular, que no tiene congestión pulmonar, se le puede aplicar compresión. La compresión se debe de abordar desde unidades especializadas en pacientes, podemos llamarlos frágiles, con insuficiencia cardíaca avanzada o pacientes congestivos. Todos aquellos que la enfermera tenga dudas y se apoye en su compañero que está en una unidad especializada. De ahí la importancia, ¿no?, de primaria y hospitalaria, ¿no? Tener ese vínculo es importante, conocer a tus compañeras de primaria y que te llamen en caso de tener un paciente. Por eso quiero decir que tú tienes un paciente con insuficiencia cardíaca, le puedes aplicar compresión siempre y cuando no esté congestivo. Yo tenía una pregunta para Ainhoa, desde mi desconocimiento. Yo sé que yo estoy en un laboratorio de hemodinámica y electrofisio, pero siempre cojo el ecógrafo y hago ecocardios a todos los pacientes para practicar. No me preocupa tanto el encontrar la vena cava, porque sí que estoy más acostumbrado, ¿no? Cuando hago un subcostal, que miras primero que la aorta te quede a un lado, la cava al otro, ¿eh? Pero en caso de ecopulmonar, que no tengo ningún conocimiento, lo único que tengo es cuando veo a los anestesistas que hacen un bloqueo de PECs a nivel pectoral, porque nosotros hacemos implantes de dispositivos submusculares y les hacemos un bloqueo, y la única línea que veo es la línea de la pleura, que son esas hormiguitas, ¿no?, que ves mover. Mi pregunta es, ¿se utiliza una sonda lineal? No, una sonda convexa con mucha profundidad. Se utiliza la sonda que se utiliza para ecografía. No hace falta... Para ecocardio. Para ecocardio. La sonda de ecocardio es suficiente. Vale. Se utiliza esa sonda sin vamos, que ya te digo que es muy fácil porque lo tenemos todos a mano. Esa sonda, mucha profundidad, intentar ver, ¿no?, eso es, intentar verlo, sí. Empezamos desde abajo, desde las bases y vamos subiendo. Porque en la zona, bueno, no, es que tampoco quería extenderme, pero en la zona más o menos aquí, en la zona debajo en la zona del aquí, por más o menos por aquí, es donde mejor se verían las líneas B. Y en la zona de las bases donde mejor se vería el derrame pleural. Pero vamos, que es una vez que empiezas a hacerlo es... Y lo que he dicho, como al paciente no le haces daño ni nada de eso, pues es que te puedes ahí recrear un poco para aprender. Claro, es que además son pruebas, es que son pruebas sencillas, eso, Claro. inocuas al paciente, es como la electrocardiografía, que a veces, ay, no, otro electro, al final es una prueba muy barata. Eso es, No es el gel y el pringarse. ecógrafo ya está comprado, quiero decir, es tu tiempo. Y lo que has comentado, no pringarás más o menos de gel al inicio, eso buscando. Es. Lo único que hay que hacer es eso, el ver que nosotras podemos hacerlo, porque muchas veces la gente a veces me dice, ya, pero ¿cómo consigo un ecógrafo? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En agosto, yo vivo en Den Javia, en agosto aparcar en la playa es difícil y todos seguimos yendo a la playa, ¿no? Pues para el ecógrafo igual, es difícil encontrarlo, pero vamos a cogerlo y decirle al cardiólogo, un momento, que voy a ver yo, y te metes ahí, todos podemos tener ese ratito porque es la única manera, la verdad es que es la única manera de hacerlo. Hay una pregunta por aquí para José también.
que te pregunta, antes de iniciar terapia comprensiva, ¿realizáis a todos los pacientes el índice de tobillo-brazo? Sí, hay que descartar, como he dicho, enfermedad arterial periférica. Es verdad que el índice tobillo-brazo en un paciente muy edematizado posiblemente no va a ser del todo real, entonces nos basamos un poco más en la clínica. Si es un paciente que se ve claramente que tiene insuficiencia venosa y no tiene insuficiencia, no es isquémico, o sea, que no tiene claudicación intermitente ni nunca se ha quejado, si es un poco dudoso, nosotros la aplicamos. También es verdad que en caso de duda no se aplica terapia compresiva. Todo esto siempre está en total revisión e incluso con ITBs por debajo de 0,8, por encima de 1,3, habla la bibliografía, hay casos descritos que en pacientes que se necesita de verdad se puede hacer una aplicación de 10 milímetros de mercurio. Nosotros en nuestro estudio y en nuestra práctica clínica lo que aplicamos son 20 milímetros de mercurio de compresión. Por eso individualizar cada uno de los casos. Pero hay que hacer el ITB a todos los pacientes. Ainhoa, yo te quería hacer una pregunta práctica completamente, ¿no? Porque al final es una de las cosas que están diciendo mucho la gente, ¿no? Que han sido unas presentaciones muy prácticas y de cosas que se pueden aplicar a la técnica diaria. Entonces tú decías en tu charla además, pues eso, que no hay una formación específica dirigida a enfermería en este tema, y me gustaría, si nos podías contar, si aparte de, o sea, cómo te has formado tú, si además de pues eso, el asesorarte con tus compañeros, con los cardiólogos con los que tú trabajas, si hay alguna otra cosa que aunque no sea dirigida específicamente para enfermería, has podido cursar o utilizar, pues también para que quien esté interesado y quiera ir aprendiendo y quiera introducir esta técnica en su consulta, pues a ver por dónde le podemos dar ideas. Pues la verdad es que a mí es que igual que a José le apasiona la compresión una vez que la encontró, yo cuando he encontrado la congestión, a mí me encanta, creo que y aparte es algo en lo que las enfermeras tenemos mucho que decir, porque somos las que realmente vemos los cardiólogos también y por supuesto son muy importantes, pero nosotros somos los primeros que vamos a valorar al paciente. Entonces, aparte de esto, pues buscar mucha evidencia, leer artículos. Yo artículo que veo de congestión, ecografía pulmonar, porque es que la pena es que tampoco, cada vez hay más, pero así como formación como tal, no. Hay sobre ecocardiografía, como ha dicho Isaac, hay enfermeras que hacen ecocardio y la hacen muy bien, pero como ecografía pulmonar básica, o sea, en general, para valorar congestión, ecografía pulmonar, vena cava inferior, ahora el Vexus, nos quedamos cojos. Es que yo creo que hay que decirlo, que es que las enfermeras nos quedamos un poco cojos ahí de formación. Tú vas a buscar formación de diabetes, hay mucha, pero esto yo me he formado leyendo muchos artículos, viendo evidencia científica, pero casi siempre realizada por cardiólogos, por médicos, porque hay un par de artículos que nos deja muy bien, pero nunca están hechos en España, siempre están hechos en el extranjero, que la enfermera, o sea, la valoración de la congestión por parte de enfermería ha dado muy buenos, los endpoints han sido buenísimos, que hemos valorado fenomenal y hemos conseguido que el paciente no estuviera congestivo. Pero siempre ha sido eso, a base y luego pues yendo detrás de los que tengo más cerca, que son los cardiólogos con los que trabajo, y ¿esto qué es? Y esto no sé qué, y ir con ellos, y ¿por qué se ve esto? ¿Y por qué se ve lo otro? Y bueno, y es una manera de formarte, es la mejor manera, pero así como, y luego leer mucho, buscar mucha evidencia, por eso, porque hay que saber lo que tienes entre manos, por eso. Pues aprovecho aquí para meter la cuña publicitaria, porque este año en la EIC hemos estrenado campus de formación nuevo y hemos apostado por la insuficiencia cardíaca. De los 5 cursos que hemos sacado, 2 son de insuficiencia cardíaca. Pero recientemente hemos añadido un buzón de sugerencias. O sea que si estáis interesados en este tema, el público está interesado en este tema, perdón, dejadlo escrito en el buzón de sugerencias para de cara al año que viene preparar cursos. O sea, estamos preparando los cursos para el año que viene. Muy bien. Y te tocará de docente. Hombre, creo que de eso no hay duda. ¿Siguen las felicitaciones por el chat? Sí, vamos, no sé si se está dando tiempo a leerlo, pero vamos, un éxito. Un éxito.
No sé si, Amada, ¿tú tienes alguna pregunta más? Sí, una cosa para José, igual también, puramente práctico. Sí que hemos visto eso, que soléis reevaluar a los pacientes a las 72 horas. No sé si después de esas horas sí que hemos visto casos de ya una clara mejoría y demás, o si en caso de que todavía no haya descendido tanto el edema, no haya descendido tanto la congestión, prolongáis durante más tiempo el tratamiento con el vendaje compresivo. Mira, nosotros en nuestra práctica clínica habitual tenemos consulta de la unidad, trabajamos todos los días, pero vemos así pacientes, digamos, como del departamento, ¿no? Martes y jueves por la tarde. Los pacientes que vemos el martes los volvemos a ver, que se descompensan, ¿eh? Los vemos el viernes, les colocamos un infusor, intentamos tratarlos a todos de forma ambulatoria, porque sabemos que el paciente una vez ingresa, cuando sale peor y sale más frágil todavía. A las 72 horas evaluamos al paciente, o si es jueves, lo evaluamos el lunes, se va 96 horas. Entonces, al reevaluar el paciente, ya valoramos. Habrá paciente que tendrá que ir a ingresar porque posiblemente su situación haya sido peor o venga peor que como se fue. Habrá paciente que le volvamos a colocar otro infusor elastomérico. Habrá paciente que le aplicamos compresión. Y en cuanto a la compresión, nosotros evaluamos a los pacientes a las 24 horas. Digamos que a las 24 horas es cuanto más líquido hemos movilizado y ese vendaje ha perdido efectividad, o sea, la media cae. Y si lo necesita el paciente, volvemos a comprimir. En el caso que os he presentado, solamente con 24 horas se resolvió el edema. Entonces, no tiene sentido volverlo a poner porque la paciente no presentaba ninguna úlcera venosa. No sé si he respondido a tu pregunta, pero ¿y hasta cuánto puedo llevar yo un vendaje? Pues hasta que lo necesite. El que nosotros utilizamos, el laboratorio te garantiza en el paciente sano, bonito, hasta 7 días puedes llevar un sistema de compresión. Nosotros no hacemos eso, evaluamos a las 24 horas y normalmente a las 72 horas hemos resuelto un edema, 72 horas hemos resuelto un edema. Y si la paciente necesita más compresión, derivamos a primaria para que le cure la herida. Nosotros no curamos úlceras, no sabemos tampoco. Pero favorecemos el entorno para que esa úlcera cicatrice, porque claro, el problema de la compresión es que si tú tienes unas piernas edematizadas y el lecho de la herida no es el adecuado, esa herida se cronifica y es lo que hablamos, heridas de 2-3 años de evolución que acaban en una sepsis. Resistencia a antibióticos porque la paciente se le infecta, en fin. Y todo es porque pacientes con edemas crónicos, un edema 2 de 4, una cosita así, 1 de 4, esa herida ya no va a curar. Entonces nosotros intentamos favorecer, pues que, bueno, intentar hacer todo lo posible. Que nos queda mucho trabajo por hacer, ¿eh? Que no, yo lo estoy vendiendo un poco esto como, oye, que somos ideales, pero tenemos que seguir trabajando en la relación con primaria. En fin, nos queda mucho trabajo por hacer, ¿eh? Mira, comentan a través del chat, dice una pregunta, yo creo que es más un comentario. No es fácil colocar correctamente las vendas. Anda, joder, más que yo. Ya está echando por tierra lo que yo hago. Pobre Pilar. Que no es eso, Pilar, no es echar por tierra el trabajo de nadie, ¿eh? Que dice que no es fácil colocar correctamente las vendas y no todos los colocan igual y que ellos lo retiran por la noche. Vale, mira, claro, en cuanto a sistemas de compresión, porque yo es a lo que se refiere, esto daría para otra webinar porque es muy extenso, hay muchos sistemas, muchos tipos, yo aquí tampoco voy a... Lo que sí que yo pediría a las compañeras que quieran o que quieran iniciarse, ¿no? Que tengan la inquietud, primero que lean acerca de compresión, de los sistemas que existen, pero sobre todo que en los sistemas de crepé, que los quemen en una hoguera. Ahora hemos pasado San Juan, pero bueno, para que los guarden para las siguientes noches de San Juan y que las quemen. Los sistemas de crepé o las vendas de crepé. Luego, una vez salir de ahí de los tensoplast y todo esto, ya ver qué es lo que tenemos y qué tenemos a disposición de cada uno de nuestros centros, porque no todos tenemos el material. No es lo mismo trabajar en Colombia que en Perú, que en Ecuador, que trabajar en Madrid o trabajar en Denia. Entonces, de lo que tenemos a mano, ver qué es lo mejor para el paciente y en el caso de que no sea lo mejor, intentar hacer un seguimiento más estrecho para ver que ese sistema que estamos utilizando
no va a producir un empeoramiento al paciente en cuanto a lesión, en cuanto a lesión en la piel, porque hablamos de tejidos muy débiles, muy frágiles. No sé si me explico. Pero bueno, la siguiente webinar, si queréis, me invitáis y hablamos de compresión. Sí, mira, porque comenta, prepara una sesión, por favor. O sea, qué bien, ya tenemos otro tema. Al buzón de sugerencias, esa también. Claro. Nosotros en nuestro artículo utilizamos un sistema de multicomponente, se llama, es de larga tracción. Hay corta tracción, larga tracción. Aquí siempre hay una gran lucha, ya sabemos la fuerza que tienen los laboratorios y el poder que tienen. Bueno, aquí yo tampoco voy a entrar. Para mí, unos tienen unas ventajas y otros otras. Para mí es el más fácil de colocar y cualquier persona con un pequeño taller, tras realizar 2 vendajes, estás colocando el sistema de forma muy sencilla. Perfecto. Pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Me reitero mi agradecimiento primero a toda la audiencia, que además hay gente que se ha conectado de muy lejos con un cambio horario importante. Evidentemente, a Amada por liderar el grupo de insuficiencia cardíaca de la EC, por todo el trabajo que hace, por toda la visibilidad que da a las enfermeras. Y a los 3 ponentes, porque además las 3 charlas han sido impecables, yo creo que súper didácticas, muy prácticas, y a mí personalmente me ha encantado. Me voy a pedir cambio a insuficiencia cardíaca. Pues oye, bienvenido, ¿eh? Pues nada, yo por mi parte también os quiero, lo primero, dar las gracias por haber participado, porque en cuanto se contactó con vosotros los 3, contestasteis que sí a la primera. Gracias por las presentaciones que habéis hecho. Yo creo que han sido temas muy interesantes y además contados de una manera muy práctica y muy centrada, que ha sido súper atractivo. Y mira, yo tengo un compañero que siempre dice que hay que ir por delante de las guías, ¿no? Para mejorar. Y yo creo que vosotros, pues es un poco lo que habéis expresado. A lo mejor no hay mucha bibliografía, a lo mejor no hay todavía la experiencia muy formada, pero es lo que hay que ir haciendo. Tenemos que ir creando nuevas maneras de cuidar a nuestros pacientes, y donde no hay evidencia, pues irla buscando, ir mejorando para que, como decía antes Ainhoa también en su sesión, si no avanzamos, lo que hacemos es retroceder. Así que muchísimas gracias por avanzar. Gracias a vosotros por dar la oportunidad de exponer lo que hacemos en nuestro día a día. Así que nada, eso. Y José, ya os digo que si tenéis dudas de la compresión, es un profesor estupendo. A mí me ha enseñado todo sobre la compresión. O sea que... Soy un humilde aprendiz, ¿eh? No. Pues ya está, finalizamos aquí. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hasta otra. Adiós, adiós. Adiós.